Muy buenas noches. Comenzamos la edición de nuestras noticias haciendo referencia a un tema en particular que vamos a tratar en este momento, que se denomina las barras bravas. ¿Qué son las barras bravas? Se denomina barras bravas a un grupo de aficionados radicales que se organizan mediante características muy definidas para alentar y apoyar a un equipo de fútbol, ¿sí? Llegando a utilizar la violencia como eje principal dentro y fuera de los estadios. Esto ha tenido un gran impacto a lo largo del mundo, no solamente aquí en nuestro país como se vive, sino en diferentes países, tanto que ha sido mucho más violento en otros países. Han habido muertes, masacres y entre otras cosas en los mismos estadios por las mismas barras bravas. Hasta se generan las riñas entre las mismas barras de los mismos equipos, ¿sí? Un mismo equipo genera esto. Tener un equipo con demasiada hinchada, con demasiada barra, genera que haya conflicto entre ellos. Bueno, entramos al tema, las barras bravas, el cual se nos hace la pregunta. Las barras bravas generan disturbios y riñas donde los estadios se ven afectados. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Esto lo aclararemos en este momento. Bueno, la historia de las barras bravas ha venido desde hace demasiado tiempo. ¿Cómo afecta las barras bravas al fútbol profesional colombiano? ¿Sí? ¿Cómo han sido las cifras de riñas, de muertos en los altercados y las mismas peleas que se generan entre las barras bravas? ¿Cuántas han sido las muertes? ¿Cómo han sido? Esto se contestará en este momento. Bueno, la introducción a este tema. Durante los últimos tiempos se han generado entre las barras bravas de fútbol profesional colombiano riñas, disturbios, lo que han ocasionado una gran cifra de heridos, de muertos, como consecuencia que el solo hecho de tener una camiseta de otro equipo atacan por tener una camiseta de un equipo que no es el suyo. Ya van matando de una vez. De esto tenemos muchas cifras de muertes. Esto es muy, ¿cómo decirlo? Muy atroz, muy afectado muchísimo al país, porque usted sale con su familia y sale con sus hijos, con su esposa, van a un partido en el estadio y van con una camiseta de Millonarios, y entonces porque un hincha de Nacional no le gustó que usted tuviera la camiseta de Millonarios, lo van atacando, no solamente física y verbalmente, sino también en otros aspectos. Y esto pues es inconcebible en la sociedad. O sea, ¿en qué sociedad estamos viviendo para que esto se genere de esta forma? ¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad para que por solo el hecho de tener una camiseta de un diferente equipo ya vayan matando, insultando, agrediendo a las personas de esa forma? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en el desarrollo de esto, de acuerdo con esto, las barras bravas generan disturbios y riñas donde los estadios se ven afectados, ¿sí? Esto, en el fútbol profesional colombiano, las cifras han sido muy sorprendentes, ya que tanto en el estadio El Campín, en el estadio de Barranquilla, en el Atanasio Girardot, en estos diferentes estadios, han habido muchísimas riñas. Hay hinchas que se meten a las canchas, al terreno de juego, que se meten por ir a agredir a la otra hincha, al otro equipo. Esto, y no solamente eso, sino que también se han generado las muertes, desaparecidos, personas que no han encontrado durante todas esas riñas, personas no sé, no, que los cuerpos, ¿qué ha pasado con esos cuerpos?
Em, ok. Bueno, pues la historia de las barras bravas, una barra brava es un grupo organizado de fanáticos, ¿sí? Dentro de una hinchada de fútbol, encargado de alentar durante los partidos a los jugadores del club, con el que simpatiza y de amedrenta a los jugadores aficionados rivales mediante el despliegue de banderas. Esto se ha visto en los estadios como los hinchas, no solamente en las riñas, sino cabe destacar que también las barras bravas o las hinchadas generan al equipo de una forma muy buena, ¿sí? Con los cantos, con las banderas, cómo los alientan y todo, cómo llenan los estadios. Esto también pues para los jugadores de los equipos pues es una satisfacción ver que en el equipo en el que está jugando haya una hinchada que lo respalda, haya una hinchada que lo apoya y todo. Esto simpatiza mucho con el fútbol. Además de defenderse y defender al resto de la propia afición de posibles ataques de hinchadas rivales o de represión policial, la expresión barra brava se originó en Argentina en la década de 1960. Aunque dichos grupos surgieron fines de la década anterior y luego se extendieron por toda Hispanoamérica y en menor medida por Brasil, son similares a otros grupos parecidos posteriormente como ultra hooligans y torcidas organizadas. Hooligans es una palabra, como un denominante de barra brava, ¿sí? Sino que así se le dice en otro país. Em, bueno, para entender el origen de las barras bravas es necesario realizar una breve descripción sobre el término hooligan. Hincha británico de comportamiento violento y agresivo, así se define en la Real Academia Española del término hooligan a la barra brava. Una palabra inglesa que se volvió tristemente conocida en muchos idiomas a partir de los años 60. La gente cree que el hooliganismo es algo relativamente reciente en las últimas 3 o 4 décadas, pero no se trata de un fenómeno nuevo, ya que siempre ha existido un tipo de violencia relacionada con el deporte, ¿sí? Y sobre todo relacionada con el fútbol. Esto, en efecto, el fútbol ha sido asociado a eventos violentos desde sus orígenes en la Inglaterra del siglo XVIII. Los partidos involucraban a ciertos jugadores y se convertían esencialmente en campos de batalla desde se enfrentaban a las juventudes en los pueblos rivales. Bueno, con esto el origen de la palabra argumenta que el nombre viene de como un gamberro irlandés que vivía en Londres, apellido O'Ligan. Según Liz Crowley, antropóloga de la Universidad de Manchester, varias investigaciones muestran evidencias bien tempranas de violencia en el fútbol, ¿sí? Por ejemplo, un partido entre Liverpool y Manchester United tuvo que ser suspendido después de una medida de juego debido a la violencia en las gradas. Esto fue un acto en el que a la hinchada no le pareció correcto como la forma de jugar el equipo. No estaban, pues, por decirlo de una manera, como metiéndole ganas al partido o como dando un esfuerzo entre ellos para poder ganar el partido, para poder sacar un resultado favorable. Esto a la hinchada no le pareció muy como una respuesta buena hacia ellos. Esto generó que ellos realizaran estos actos, los cuales hicieron que el partido fuera suspendido y se pospusiera para una fecha eh, límite, ¿sí? Y esto pues es inconcebible porque pues esto ha sido en todo el mundo también.
También en el fútbol profesional colombiano han habido casos similares donde los partidos han sido suspendidos, aplazados y pospuestos, ya que las mismas hinchadas, porque no les pareció o como pitó el árbitro el partido o como los jugadores estaban dando un esfuerzo en el terreno de juego, los hinchas generaron disturbios, generaron riñas entre ellos, ingresaban a la cancha, lo que hacía que los jugadores del terreno del equipo, los jugadores del equipo tuvieran que abandonar el terreno de juego por los disturbios y porque los hinchas se metieron a la cancha, eh, teniendo entre ellos como la intención de agredir a los jugadores por el hecho de que no les pareció como estaba generando un buen juego el equipo. Entonces pues esto, esto es un poco inconcebible. Aun siendo un fenómeno muy conocido, fue a partir de los años 60 cuando el hooliganismo se convirtió en un problema, y fue en particular durante la década de los 80 cuando las dimensiones de tal problema se salieron de la órbita. Ya eran esto ya era un tema muy globalmente muy sorprendente. Según Crowley, por aquel entonces los hooligans se convirtieron en el símbolo del fútbol inglés. Hubo una época en la que estuvo de moda al ser hooligan. Inglaterra lideró sin duda un movimiento que provocó varias tragedias, como la que tuvo lugar en el estadio Hillsborough en Sheffield, Inglaterra, en 1989, donde murieron al menos 93 personas. Una semifinal de la Copa al que se enfrentaba el Liverpool y el Nottingham Forest, dos equipos ingleses, los cuales estaban disputando un partido donde murieron 93 personas. Esto es una cifra muy sorprendente, la cual nos deja a todos sin palabras. 4 años antes, en el estadio belga de Heysel, en Bruselas, murieron 39 personas durante la final de la Copa de Campeones de Europa que enfrentaba a Juventus y el Liverpool. ¿Esto nos parece correcto? No lo creo. Esto es un tema mundial porque pasa en los estadios de todo el mundo, y pues son casos, cifras, los cuales son muy sorprendentes, todas estas cifras. Y pues esto también nos tiene al tanto, nos mantiene al tanto de todo lo que pasa con el fútbol, ¿sí? Entonces pues volviendo al tema del fútbol profesional colombiano, no se han evidenciado como estas cifras que son de otros países. Afortunadamente aquí en Colombia no se ha evidenciado una cifra así tan alta de muertos. Han habido, claro que sí, entre como 10, 20, de 10 a 20 muertes, pero no sobrepasa el límite de 50, 93, casi 100 personas muertas en un estadio por las riñas que se generan. No se han visto. Esto también ha sido como una afectación a la sociedad, porque también en las mismas calles, ya como decía, tanto dentro como fuera del estadio se generan estas riñas. Esto ha sido una gran afectación a la sociedad porque en las mismas calles se lanzan piedras, sacan armas cortopulsantes, se agreden con estas armas cortopulsantes, también con piedras, palos, de todo. Usted puede ir pasando por la calle y puede estar en medio pasa por la calle con su familia y todo, puede estar en medio de esas riñas. Usted puede estar pasando con su familia
y las dos barras bravas se pueden enfrentar ahí, y esto son casos que se han visto. También han afectado vehículos de transporte público, los cuales han sido como los Transmilenios, los SITP, que... Ponle pausa.